Bienvenidos nuevamente al estudio de Romanos. Hoy estudiaremos Romanos 9, 19 al 33, pero antes vamos a recapitular un poco para poder entender lo que vamos a explicar hoy día, los versículos anteriores. Vamos a ir a Romanos 9, 12 y dice así: se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque las Escrituras dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurece. Y continúa. Pero me dirás en el 19, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Aquí vemos como primer punto a lo que Dios me llevaba a analizar es que Pablo no les da una explicación. Ahí empiezan a cuestionar a Pablo por qué el Señor me hace así. Y Pablo lo único que le dice, ¿ustedes creen que Dios es injusto al él elegir en su soberanía? Y Pablo le dice, claro que no, le dice. Pero sabe, me llama la atención que Pablo les dice, ¿acaso el alfarero no puede hacer con el vaso que él formó lo que él le plazca, uno de honra y otro para deshonra? Y lo interesante en esto es de que si tú te das cuenta que el alfarero es el que da forma, el que crea y el que da forma, y como alfarero él sabe la capacidad, la temperatura, todo a lo que va a estar expuesto ese vaso, lo que puede soportar, lo que no puede soportar. Y eso me llamó la atención porque el Señor me llevaba analizar que muchos estamos pasando por procesos en los cuales cuestionamos, como aquí le cuestionaban a Pablo, ¿por qué me hizo así? ¿Por qué Dios nos inculpa? ¿Por qué hace? Bueno, eran muchas preguntas a Pablo y Pablo simplemente les dice, crean porque Dios no es injusto. Él es un alfarero y Él sabe lo que está haciendo. Y mira, el proceso independiente del tiempo, del proceso en que estés viviendo, como alfarero, Él te conoce, sabe hasta dónde vas a soportar. La palabra dice, Él no nos da más de lo que podemos soportar. Entonces, como Él te conoce, Él sabe el límite del proceso y del tiempo y de lo que tú estás pasando. Pero también hay otra cosa que Pablo mostró cuando estaba hablando acerca de las decisiones de Dios en esa soberanía para decidir el tener o no misericordia, el hacer las cosas como Él quiere hacerlas. Y dice como primer punto, mostrar su ira y hacer notorio su poder, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Y sabes, creo yo que en esto es lo que debemos enfocarnos. Ahí Pablo está hablando, abogando para con Dios y diciéndoles al pueblo. ¿Y qué le dice? Si Dios quiere hacer en base a eso que Él está haciendo, notoria su ira, su gloria, las riquezas de su gloria. Entonces, creo yo que el enfoque que nosotros debemos tener no es cuestionar a Dios como este pueblo de Israel, sino que darte cuenta que Dios lo que quiere prácticamente es que confíes en la soberanía como el alfarero y el creador tuyo. Ahora, es interesante porque también Pablo dio un ejemplo y dice que Él levantó al faraón para hacer notorio su poder. Y si tú te das cuenta por qué el Señor levantó a Faraón y endureció el corazón del faraón, porque Él conocía, como dijimos anteriormente, los vasos. Él es el alfarero, Él conoce el vaso de barro. Así Él conocía el corazón del pueblo de Israel. Israel era un pueblo súper incrédulo. Te voy a hacer acuerdo recapitulemos un poquito en cuestión de la historia de Elías y los profetas de Baal.
¿Recuerdas cómo Elías fue y le dijo al pueblo, decidan a quién van a adorar? Si es al Señor o si es a Baal. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo prácticamente se quedó callado. ¿Sabes por qué? Porque ellos necesitaban ver la manifestación de poder del Señor. Entonces era un pueblo incrédulo que se dejaba guiar por lo que veían sus ojos para ir en pos de ese Dios. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor, sabiendo como el alfarero, como el creador de todo, del pueblo mismo de Israel, sabiendo eso, Él tuvo que hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿cómo? Endureciendo el corazón de Faraón. Pero lo bueno de todo esto es que todo nos ayuda a bien, como dice Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué interesante, porque aquí termina diciendo a los que conforme a su propósito son llamados. Y tú y yo somos llamados para un propósito maravilloso en Cristo Jesús. Y ese es el enfoque que debemos dar. Él tiene misericordia del que Él tiene que tener misericordia, dice, del que Él quiere. Entonces, ¿cómo cuestionar a Dios y simplemente dar gracia, dar alabanza? ¿Por qué? Porque fuimos elegidos. Él le plació tener misericordia de nosotros. Y es más, me llama la atención porque en Salmo 50 el Señor me llevaba a este versículo. Dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Ahora, esto me hacía recuerdo, mira, dice, conozco a todas las aves, todo es mío. Y te acuerdas cuando Él nos hace comparación con las aves del cielo, cómo Él nos dice, a ellas las conozco, a ellas las cuido, les doy alimento, ¿cuánto no valen más ustedes? Y nos hace hombres de poca fe. Entonces, date cuenta, aquí dice que toda ave y todo le pertenece, y a las aves que valen menos que nosotros, Él las conoce. ¿Cuánto más no te va a conocer a ti? Y Él sabe de qué forma tú vas a responder a su llamado y a su propósito. Él sabe de qué forma Él va a direccionar de acuerdo a lo que tú, el propósito que tienes, al llamado que tienes, el propósito, todas las pruebas. No cuestiones lo que estás pasando, simplemente cree y hagamos caso a lo que el Señor, a lo que Pablo decía. Él es soberano. Ahora, yo estoy tocando mucho el tema, la palabra soberano, porque se trata de la soberanía de Dios, las decisiones de Dios. Para entender un poco más al respecto, veamos el significado de soberano. Dice, de soberanía, perdón. En su etimología, la palabra soberanía proviene de la voz latina super omnia, que significa sobre todo o poder supremo, que también tiene como sinónimo a la palabra latina principatus, que proviene de la voz latina primus inter pares, que significa primero entre pares o principal. Ahora, esto nos habla de una posición de autoridad y de gobierno, como una voz primera que da la misma palabra. Pero tratándose de Dios, el enfoque que yo te quiero dar es que Él fue el primero, fue el creador de todas las cosas, y por lo tanto Él tiene la única voz, escucha bien, de mando y de autoridad sobre todo y sobre todos. Quiero que entiendas bien eso, porque aún estamos como bolivianos también expectantes de lo que va a pasar. Y solo como un breve paréntesis te estoy diciendo, confiemos en la soberanía de Dios, porque lo que Él hace es perfecto, porque Él fue el que creó todo y todo está sujeto a su soberanía. Lo que está pasando en este momento, lo que estás pasando tú en tu proceso, todo va de acuerdo a la soberanía de Dios. Ahora, en Colosenses, mira lo que habla respaldando esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y en Él estas cosas y todas las cosas en Él subsisten. Importante destacar en todo lo que hemos hablado, todo se mueve, subsiste, lo que fue creado gracias a Él.
O sea que si nosotros hoy estamos vivos, es por Él, para Él, y solo tenemos que glorificar su nombre. Hemos tocado en esta primera parte 3 puntos importantes de la soberanía de Dios. El primero, Él es el fundador de todo. El segundo, el dueño de todo. Y el tercer, el sustentador de todas las cosas. Ahora, mira qué importante es eso, porque en base a eso, ya nosotros no tenemos que cuestionar, porque como dijimos anteriormente, Él nos creó el mundo, creó las aves, sabe cómo actuar y Él tiene cuidado de nosotros y de lo que esté pasando aún hoy en día. Sigamos con el estudio de Romanos. Pablo continúa explicando en Romanos 9, 24 al 26 y dice lo siguiente: a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Es importante porque ahí Pablo sigue explicando y dice: no eran los gentiles su pueblo, pero a Él le plació, y te lo estoy parafraseando, llamar al que no era amado, al que no era escogido, al que no era su pueblo, amado, escogido. ¿Para qué? Para un propósito, pero también nosotros, no fue algo que el Señor dijo, bueno, me place hacerlo así en su soberanía, bueno, ustedes adórenme. No, mira, a veces no entendemos las cosas que Dios hace, porque para que esto sea necesario, para que nosotros podamos volcar el corazón a Dios, ¿sabes qué es lo que tuvo que hacer? Romanos 11, 25 nos dice que endureció el corazón del pueblo de Israel para que esto acontezca. Mira, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Vemos el propósito de Dios. Vemos aquí que Dios no hace las cosas porque muchas veces leemos Romanos y decimos, no, Dios es malo, el Señor, ¿por qué a unos elige, a otros no? El enfoque que Pablo está dando y que muchas veces no entendemos es porque hay un propósito eterno y maravilloso en el Señor para hacer las cosas. Ahora, en Primera de Crónica, ¿cuál es nuestra respuesta de acuerdo a esas decisiones de Dios? Porque dice que nosotros no éramos su pueblo, y aún en el proceso, en las cosas que estemos pasando, ¿cuál es la respuesta sabiendo que Él es el creador, que Él es el único grande, su magnificencia, todo? ¿Sabes? Mira, aquí dice en Primera de Crónica: tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y que están en la tierra son tuyas, oh Jehová. Es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora mira la respuesta. Ahora pues, Dios, dice, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu precioso nombre. Qué importante es esto, porque ahí está reconociendo el poder de Dios, la magnificencia, la soberanía de Dios. En otras palabras, está diciendo, todo tú lo creaste, tú eres soberano sobre todo, y nosotros lo único que tenemos que hacer como creación tuya es adorar y alabar tu nombre, aunque no entendamos lo que tú haces. Entonces, ¿sabes? El Señor me llevaba al ejemplo de José, y es importante porque cuántos nos hemos cuestionado, como me imagino que José se cuestionó, porque la palabra lo dice y lo vamos a leer, cuando estamos en un momento de pruebas, procesos, o tal vez estamos pasando, llevamos 1 año, 2 años, 3 años en el mismo proceso y decimos, ¿hasta cuándo? ¿Por qué Dios está haciendo esto? No cuestiones a Dios en su soberanía. Tú eres el barro en sus manos y Él sabe hasta dónde te va a formar y en el momento adecuado que te va a exhibir, como pasó con la vida de José. Él tenía sueños que iba a ser el gobernador, pero ¿qué fue lo que aconteció antes de que él gobernara? ¿Acaso no fue llevado a la cárcel? Y la historia nos cuenta que cuando fue llevado a la cárcel, José
quiso recurrir al hombre para poder salir de allá, porque claro, me imagino él no entendía, teniendo tantas palabras de parte de Dios de ser gobernador, y que se vea luego en cuatro paredes y decir, ¿y ahora dónde están las promesas? Como muchas veces tú te has preguntado. Y mira lo que hizo José, que creo yo que esto nos identifica un poco a nosotros, el querer ayudar al Señor. Dice, por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí. Tan pronto puedas, háblale de mí al rey y sácame de esta cárcel. Yo soy hebreo y me trajeron aquí a la fuerza, aunque no hice nada para merecerlo. Y qué importante, él dice que en la cárcel, él estaba interpretando los sueños del copero y panadero, y en el momento que se realizaron, obviamente eso es lo que él interpretó, pero en el momento que está saliendo el copero, empieza José y pone la mirada en él y le dice, no te olvides de mí y háblale de mí al rey. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de querer él supuestamente acelerar los procesos de Dios? Dice, sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó completamente de José. Es impresionante ver, porque muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Queremos acelerar el proceso de Dios cuando Él, como decía Pablo, Él sabe el momento y sabe lo que hace. Y aunque José tenía muchos sueños, era necesario que él pasara por la cárcel, por la soberanía de Dios, porque él sabía lo que iba a hacer y que su poder y su gloria se iba a ver manifestada en base al proceso que tuvo José. Ahora, déjame decirte que independiente cómo se pinten las cosas, tanto en tu vida como en la nación, y enfatizo eso porque estamos ahorita en un tiempo crítico en el cual nosotros debemos enfocarnos que lo que Dios habló es lo que se va a establecer aquí sobre toda voz y autoridad. Ahora, sigamos con el estudio de Romanos, nos toca Romanos 27, 28 y 29. Pablo sigue explicando y dice, también Isaías dice, clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y Gomorra seríamos semejante. Mira, es importante porque nuevamente aquí nos está hablando Pablo de que Dios en esa soberanía, Él dijo, yo voy a agarrar, te lo voy a parafrasear lo que Pablo está hablando acá. Yo voy a agarrar, voy a hacer justicia, voy a hacer juicio. Y como todos son pecadores, en otras palabras, todos están fritos, nadie se salvaría. Pero sabe, Dios para cumplir sus planes y propósitos en esta generación ha reservado un remanente. Y eso es lo que Pablo está diciendo, el profeta Isaías. Él dice, Dios va a cumplir porque en la palabra dice, cielo y tierra pasará, pero menos su palabra. ¿O no te acuerdas del profeta Elías? Cuando Elías dijo, Señor, tuvo miedo, sintió miedo y dijo, Señor, solo yo he quedado y quieren matarme. El Señor le dijo, no. ¿Sabes por qué? Porque yo me he reservado un remanente que no ha doblado sus rodillas a Baal. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. En el propósito de Dios, en el hacer las cosas, su palabra, su propósito, su plan continúa. Tú estás dentro del propósito de Dios, pero si tú reculas, te haces a un lado, el propósito de Dios sigue. Él toma a otra persona como pasó Elías y Eliseo y continuó el propósito del Señor. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos hablando y lo que Pablo quiere hacer énfasis es que tú entiendas que todo Dios lo hace por un propósito y es continuar con su plan. ¿Por qué? Porque el propósito eterno es que lo conozcan a Él y que su nombre sea exaltado. Ahora, continuamos con Romanos 9, del 30 al 33 para terminar, la justicia que es por medio de la fe. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída,
y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora mira lo que está acá diciendo Pablo. Pablo está diciendo, Israel no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque iba en busca de la justicia por obra, pero tropezó, dice, en la piedra. ¿Y sabes cuál es la piedra que Pablo está hablando aquí? Es Jesucristo. Ellos no creyeron en el Hijo de Dios, el quien justifica. Entonces por eso es que no alcanzaron, más nosotros como gentiles creímos. Por eso es que la salvación es por eso es que es por fe, dice la justicia. Y el Señor es interesante porque esto nos remarca en Romanos 3 y dice, pero ahora aparte, escucha bien, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Recordemos que había la ley que Moisés, obviamente dada por Dios, pero aquí está hablando directamente la justicia dada por Dios, testificada por la ley y los profetas, dice. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira, la fe no niega la ley, sino que la confirma por medio de Jesús. Eso es lo que está diciendo acá. Mira, es importante porque vemos a un pueblo que está tras la justicia, pero que por obras para alcanzar la salvación. Pero tropezaron, como dice Pablo, en eso lo que el Señor había hablado. Viene mi hijo, tenían que creer en el Señor Jesucristo para que puedan ser justificados. Ahora, es importante que entendamos que el Señor Jesús no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Ahora, ¿sabes por qué? Porque a veces nosotros no entendemos las cosas que estamos pasando y como dije anteriormente, nosotros decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y mira, el mismo Dios mandó a su Hijo para que muriera por todos nosotros, para que por medio de la fe en Jesucristo nos sea contada por justicia, seamos parte del pueblo de Dios. Pero ¿por qué te quiero tocar esta parte? Porque no solo que el pueblo de Israel, como dijimos, no creyó y no alcanzó la justicia, sino que en su soberanía de Dios, y entiende bien esto, Dios no hace nada que esté fuera de su esencia y su carácter. Es por eso que Él mandó a su Hijo, porque su trono es justicia y es juicio. Y esto lo confirma en Salmos 89:14, que dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Él es justo y hace justicia. Y Él mismo sometió a su Hijo. ¿Para qué? Para cumplir así la ley, porque la paga del pecado es muerte. Ahora te das cuenta, Dios en su soberanía, pudiendo hacer así y decir, ok, perdono al hombre, someto a las potestades y ahí volvamos a empezar. No, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios soberano. El cimiento, el trono, el reino se basa en justicia. Entonces esa justicia fue cumplida por medio de Jesucristo y fue en la cual el pueblo de Israel no creyó. Pero en esta hora nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque sabemos que creemos en el único que puede salvarnos y que nos puede sacar del proceso y que puede hacer las cosas perfectas, porque Él es justo y no va a dejar que ninguna injusticia pase en nuestras vidas o algo que no fuera necesario que nosotros tengamos que pasar. Entonces, hasta aquí llega el estudio de Romanos. Hay dos puntos que quiero como que recalcarte, que es de acuerdo a lo que Israel hacía. Creamos y hagamos y no hagamos sin creer. Con eso quiero que tú te quedes como el pueblo de Israel. Hacía, pero no creía. Como dice, la fe sin obra es muerta, dice, ¿no? Pero también el hacer sin creer son obras muertas. Así que te invito a que oremos, hagamos esta oración para que pidamos al Padre que podamos entender en su soberanía todo lo que está pasando y lo que nos está pasando, para dar gracias a Dios sabiendo y entendiendo que de la forma que nosotros podamos entender es conociéndolo más a Él, viendo cara a cara, como dice, descubierta al Señor, adorando, leyendo su palabra, para que en esa palabra te des cuenta que hay propósitos eternos para que el Señor tiene preparado
para ti, para todo lo que esté pasando. Señor, te damos gracias. Gracias por esta hora. Gracias, Señor, porque Padre, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, Señor, tuya es la magnificencia, Padre. Queremos pedirte, Señor, que seas tú, Señor, abriendo nuestros ojos, el entendimiento, para que en vez de cuestionarte, Señor, te demos gloria, honra y alabanza, entendiendo, Padre, que todas las cosas, Señor, tú las haces por un propósito. Ayúdanos a entender y descansar en tu soberanía y en tus decisiones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga. Y gracias nuevamente por estar conectado a este estudio de Romanos.